Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Seguimos compartiendo la palabra del Señor en este espacio. Vamos a orar para que Él nos permita tener esa sabiduría para agradecerle y para acercarnos a Él y alabarle. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí nuevamente en tu presencia. A ti te damos la gloria y la honra. A ti te alabamos y te adoramos siempre. Tú eres digno de ser alabado sobre todas las cosas. Y te damos gracias por un día y una semana más, porque nos permites estar aquí. Gracias por todo lo que haces en nosotros y lo que permites que nos haga incluso, pero es para algo bueno siempre. Esa es la finalidad. Te damos gracias por todo. Y también te pedimos que nos ayudes a tener esa conciencia de todo lo malo que estamos haciendo y todo lo que ya no hemos hecho, que es de bien, que lo retomemos. Te pido que nos ayudes a retomar todo lo bueno, a hacer todas las cosas bien y siempre conforme a tu voluntad. Ayúdanos a servirte como debe ser. Ayúdanos a darte gloria, a alabarte, a adorarte. Ayúdanos a todo lo que necesitamos. Gracias porque siempre nos ayudas. Que podamos aprender, que podamos tener ese acompañamiento tuyo en esta palabra, que la vivamos y la enseñemos también. Te damos gracias por todo, siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Mateo capítulo 8, versículo 1. Y en Mateo 8:1 dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Empezamos de una manera muy fuerte en el sentido de que Jesús está solicitando que se hagan las cosas conforme a la ley. Hay que recordar que Él vino y cumplió toda la ley y muchas de esas situaciones no las estamos, no es necesario que las estemos cumpliendo, varias de esas cuestiones, pero muchas otras sí. Y entonces tenemos de esa manera lo que está señalando Jesús. Y muchas veces nosotros los seres humanos caídos y pecaminosos, señalando que Jesús, siendo Dios, también plenamente fue humano, pero nosotros solamente siendo humanos nos queremos poner en un nivel más, pues más amplio, más allá de lo que Dios mismo está haciendo. ¿En qué sentido? Bueno, pues en primer lugar, aprendamos de este leproso que dice: si quieres puedes limpiarme. Tenemos personas que en el medio cristiano se les conoce como, pues sí, personas influyentes. Muchos de ellos, aunque predican herejías, tienen o de alguna manera les han dado la comunidad cristiana pues la cara para, los han hecho la cara del cristianismo, pero bueno, ese es otro tema. Gente que le exige a Dios, que le habla a Dios como si fuera un genio de la lámpara a disposición de sus deseos, de sus deleites, de sus designios. Y pues a tal grado que dicen: no vamos a aceptar un no como respuesta. Y entonces todo eso es lo que no se ve en este capítulo de la Biblia. Mateo 8:2 al inicio nos enseña cómo cuando una persona está pidiendo algo,
verdaderamente se está sujetando a la voluntad de Dios. Si quieres, puedes limpiarme. No es límpiame, no es te lo ordeno, no es tú nos tienes que servir o tú eres bueno y tienes que hacer por eso todo lo que yo diga o nosotros te mandamos. No es ninguna de esas situaciones. Y si varias personas no dicen que se sienten más que Dios, al menos se actúan como si fueran más que Dios mismo. Y entonces señala aquí que Jesús quiso limpiar a la persona de lepra y la lepra desapareció al instante. Entonces, sabemos nosotros y no tenemos que dudar y tenemos que mantenernos con la convicción de que Dios nos está, Dios tiene el control de nuestros problemas, pero el poder para en un instante hacerlos desaparecer. Muchas veces los problemas no desaparecen porque tenemos que aprender de ellos. Muchas veces no desaparecen porque tenemos que estar trabajando. Dios a través de ese tipo de situaciones puede trabajar la fe en nosotros, o porque es una consecuencia directamente de algo que estamos haciendo y Dios quiere que aprendamos. Hay muchas personas que aparentemente no tienen consecuencias por sus actos malos, pero una vida sin Dios, cuando hablamos de este tipo de personas siendo personas que no están con Dios, bueno, pues mencionamos que es algo muy difícil una vida sin Dios. Y no me refiero a que no esté ahí, está en todas partes, pero directamente siendo todo lo que suceda o poniéndolo en sus propias manos no es lo mismo. Y entonces de esa manera todo cambia. Pero bueno, después de eso señala mismo Jesús que no le diga a nadie, que se muestre al sacerdote y que presente la ofrenda que ordenó Moisés, como dije, para cumplir la ley. Y entonces no es una situación de que Dios, la persona de Dios que es Jesús, está diciendo, diles a todos, y miren, aquí está Jesús y está sanando. No, o sea, le dijo, no le digas a nadie. La humildad con la que se está conduciendo y cómo está cumpliendo la ley son dos puntos que tenemos que aprender. Muchas veces nosotros con poco nos estamos sintiendo como si fuéramos inalcanzables, como si fuéramos invencibles, como si fuéramos inmortales. No podemos tener un avance económico sin que estemos presumiéndolo, sin que estemos haciendo a los otros menos, o incluso hasta burlándonos de lo que Dios nos ha dado y otras personas no. Y pensamos, pues es que no tienen fe, pues es que están en pecado, pues es que no se esfuerzan, pero no sabemos el verdadero motivo por el que Dios nos está ayudando con algo. Es por pura misericordia tal vez. No podremos considerarnos que sea por algo, que lo hayamos ganado, que lo merecemos o que hagamos las cosas bien. Y bueno, eso nos diferencia de las personas del mundo, que cuando algo bueno está en nuestra vida, nos estamos dedicando a agradecer a Dios por todo. Y pues estamos orando en lo bueno y en lo malo. Y pues todo eso nos ayuda en gran medida para acercarnos más a Él. Y bueno, en el 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Otro ejemplo de la fe que está conociéndose hacia Dios. Repito, hay personas que le exigen, hay personas que le insultan porque no les da lo que quieren, hay personas que dejan de creer y dejan de actuar conforme a lo que Dios pida porque pues no está correspondiéndoles, por así decirlo. Y entonces ese es un caso de lo que no se debe de aplicar a comparación de lo que Dios nos permite abordar en esta palabra. Estamos hablando de un centurión, estamos hablando de alguien que no es del pueblo de Israel, y entra rogándole. No es en un sentido, en un afán de: mira, ustedes tienen que cumplir, ustedes los de Israel somos mayores que ustedes, o Dios, hazme caso porque te lo estoy ordenando. No se pone en ninguna de esas situaciones. Entra rogándole. Es como debemos de estar nosotros rogando a Dios, y le solicita este tipo de milagro. Una persona de ellos, del centurión, paralítico, gravemente atormentado. Lo que está señalando no es ninguna situación. Nosotros tenemos dolores pequeños, dolores mínimos, y varias veces pensamos que es algo muy fuerte, y pues resulta que es algo más pequeño. Sí tenemos que cuidar la salud, no digo otra cosa. Tenemos que buscar atención médica en cuanto haya señales que nos estén inquietando. Mientras más pequeñas sean, podemos prevenir cosas a lo mejor más grandes. Pero a lo que vamos es que aquí una persona tiene pues un sufrimiento muy grande, muy grave en la situación, a tal grado que ni moverse puede, llega a la parálisis. Y entonces Jesús, sabiendo, no es que se sorprenda, Él ya sabe todo lo que pasa, lo que pasará, lo que pasó. Pero para que se cumpla esta parte de la palabra, para que nosotros podamos aprender y para que nosotros podamos entender, trata o le comenta al centurión que va a su casa, y el centurión lo que le contesta es: pues sabiendo que tú tienes toda la autoridad de todo el universo, de todo lo que hay, pues entonces solamente dale la orden a la persona, al siervo, que se sane, y se va a sanar. Porque pues, si yo estoy lejos o estoy cerca y doy una orden, se tiene que cumplir. Así se tiene que hacer. Entonces es lo mismo aquí. Si, bueno, tú teniendo toda la autoridad, Jesús solo da la orden y Él se sanará porque tú tienes toda la autoridad. Lo estaba reconociendo, y Él señaló de manera pues maravillada, de manera
pues no podremos decir alegre, pero sí, pues de una manera emocional, diciendo que pues ni los que son de Israel no se había visto ese tipo de disposición. Y entonces dio la orden Jesús y se sanó el criado, el siervo. Entonces esa fue otra situación, otro milagro más, pero más allá del milagro lo que queremos ver es cómo se le habla a Dios, cómo se dirige una persona con Dios, cómo tenemos que abordarlo, cómo vamos a pedir las cosas y para qué vamos a pedir las cosas. Porque como hemos dicho anteriormente en el ejemplo del auto, si Dios sabe que soy una persona que a lo mejor no puede controlar sus impulsos de ir rápido en un auto y pues me está, no sé, a lo mejor Dios quiere salvarme la vida en esta ocasión o quiere evitar que pierda la vida joven, pues no me va a permitir tener ese auto. Y en vez de estar viendo, ¿por qué no? Más bien tenemos que preguntar en oración, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la claridad para analizar el por qué, no el por qué, perdón, el para qué, no. Y entonces nos puede llevar a tener ese tipo de reflexiones Dios, si es su voluntad, porque como con Job, él hace las cosas porque quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere, y no somos nadie para estar pidiendo que nos rinda cuentas, pidiendo que nos dé explicaciones, pidiendo que nos avise o incluso hasta pidiendo que le demos autorización de las cosas. No se tiene que hacer así. Y entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que tomarlas en cuenta, cómo nos dirigimos con Dios. 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y bueno, esta es otra situación que debemos tomar en cuenta. Dice la broma, dice el chiste, que Pedro negó 3 veces a Jesús porque sanó a su suegra, pero pues obviamente eso es nada más hacer broma de lo que es en torno a esta situación. Lo que sí debemos tomar en cuenta es cómo al sanar Jesús a la suegra de Pedro, se incorpora y empieza a servir. No es una cuestión de que si Dios nos perdona de todos nuestros pecados, si nacemos de nuevo y Dios nos lleva a nacer de nuevo, nos permite nacer de nuevo. No es de ir a tomar vuelo o de ahorita no, o de cuando ya esté más viejito, porque los viejitos van a la iglesia y siguen a Dios. No se tiene que pensar de ninguna de esas maneras. Tenemos que pensar en cómo servir a Dios a partir de hoy mismo, porque siempre en este canal, cuando nos es posible, decimos: arrepiéntete del día de hoy de todos tus pecados, no lo dejes para el día de mañana, no lo dejes para después, tienes que arrepentirte el día de hoy. Y entonces, eso es otro ejemplo de cómo las personas se dirigen a Dios. Luego te sana y vas a servir. No es la cuestión de ya me sanó y voy a regresar al mundo, ya me perdonó, voy a seguir en mis cosas y ya sé cómo regresar para cuando ya necesite de Él. No es así. No es
Esa es la cuestión. Y entonces tenemos aquí a Jesús que trabajó quitándole a las personas los demonios que tenían dentro y sanó a las personas enfermas, a todos. Y entonces se cumple lo que dice en la palabra que fue escrita de mano del profeta Isaías. 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces, aquí tenemos dos cuestiones diferentes, señalándole al primero: yo te voy a seguir. El primero dice: donde quiera que vayas, pero le señala que esto es más difícil. Es difícil porque recordemos que es quien se constituye amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y entonces no es como muchas personas falsamente creen o esperan incluso a un Cristo poderoso, un Cristo millonario, a un Mesías que tenga todo el poderío militar, pues todos los recursos del mundo, y aunque sí los tiene, es dueño de todo, de legiones de ángeles, de todo el oro y la plata. Visiblemente no, en primera no está haciendo gala de eso, no está diciendo: miren, tengo todo, soy dueño de... No. Él vivió una vida en humildad. Él tuvo que trabajar para mantener a su madre y a sus hijos, a sus hermanos, a los hijos de su mamá, a su madre y a sus hermanos. Él, pues hasta pasados los 30, y estamos también tomando en cuenta que fue en la carpintería el negocio de José, y entonces nos damos cuenta que también ganó su propio dinero, trabajó como tenía que hacer. No es la cuestión de que voy a, no sé, hacer que aparezca alimento aquí y comer sin trabajar. Él trabajó y nosotros no queremos trabajar luego. O nos da pereza, o renegamos de que tenemos un mal jefe, o que tenemos malos compañeros, o que estamos lejos del lugar de trabajo, o que es muy cansado, muy agotador, o no nos valoran, o cualquier situación. Entonces nos damos cuenta que Jesús, una persona trabajadora, una persona que gana su dinero con su esfuerzo, con el sudor de su frente. Y bueno, esa es la situación. Y entonces, en este contexto, una persona le dice: te seguiré donde quiera que vayas, y le señala que todos los animales, por ejemplo, tienen un lugar en donde permanecer, pero el ser humano no tiene un lugar para permanecer siguiendo a Jesús. Y va a haber momentos en los que no haya ni dónde recostar su cabeza, porque se está viviendo en humildad. Obviamente no va a permitir que haya justo desamparado, le va a faltar el pan a la persona justificada por él, pero tampoco va a decir, no señala la palabra que vamos a tener para derrocharlo, que vamos a tener para malgastar, que vamos a tener para comprar muchas cosas innecesarias. Y bueno, que no nos va a faltar nada, eso sí, pero que no necesariamente vamos a tener para desperdiciar, despilfarrar, etc. Entonces, ese es uno. Hay que dejar todo lo que tenemos del mundo si queremos ir con Jesús. Y el segundo señala
que primero va a enterrar a su padre y le señala que los muertos entierren a sus muertos. Hay que recordar que Dios es un Dios de vivos. Hay que recordar que mientras haya vida, Dios nos permite tener, estamos en posibilidad de tener esa cercanía con Él. Estamos en esa posibilidad de buscarle. Dios nos coloca arrepentimiento cuando también nos ha colocado la necesidad de buscarle. Si estás aquí es porque tienes pensado buscar a Dios, porque quieres conocer de Él, porque quieres seguirle. Entonces ese es un buen indicador de que si no has nacido de nuevo, tienes que perseverar para que Dios permita en su voluntad ese nuevo nacimiento. Y entonces esa es la cuestión. Mientras haya vida, hay tiempo para seguir a Dios y pues estamos en esa, pues tenemos que estar en esa disposición, tenemos que estar en esa convicción de que pues todavía es buen tiempo. No tenemos que esperar a que esté una situación de enfermedad, no tenemos que esperar a que estemos siendo pues amenazados por algunas personas que quieren hacer el mal, o por una crisis económica, o por, no sé, que algún familiar le esté sucediendo algo. No tenemos que esperar a los extremos para tomar nuevamente en cuenta que hoy es el día del arrepentimiento. Hoy debemos empezar a buscar a Dios. Hoy tenemos que seguirle en todo lo que está solicitando que hagamos en su palabra. Y la mejor manera de escuchar a Dios o de saber lo que Dios está diciendo es a través de su palabra. Es la forma más segura, porque si Dios puede hablarle a las personas en sueños, ¿quiénes somos para que nos hablen sueños, para empezar? Y en segundo lugar, no sabemos si es a lo mejor una invención de nuestra mente, si estábamos delirando porque teníamos temperatura alta, si estábamos soñando algo y mezclamos a lo mejor experiencias de nuestro día y nos llevó a soñar eso. No sabemos, pero lo que sí sabemos es cómo Dios habla de manera segura y es a través de su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Acércate a su palabra, acércate a una iglesia de sana doctrina donde prediquen el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, y encomienda a Dios ese nuevo nacimiento. Entrega a Dios tus pecados, entrega a Dios ese viejo hombre, esa mujer antigua que era caída y pecaminosa, y aunque lo sigamos siendo, ya no disfrutar del pecado ni cometerlo para un beneficio. Es muy diferente cómo peca una persona con Cristo y cómo peca una persona que no es con Cristo, porque no estamos alejados del pecado, pero tampoco estamos pecando todo el tiempo a propósito ni disfrutando de eso. Vamos a orar para concluir este momento. Muchas gracias, Dios, por permitirnos conocerte, seguirte conociendo. Ayúdanos a dirigirnos a ti de la mejor manera, a arrepentirnos el día de hoy, a dejar todo lo malo el día de hoy, a hacer las cosas bien el día de hoy y a dirigirnos a ti de la manera más humilde, así como estas personas se dirigieron a ti de la manera humilde, de la manera tranquila, reconociendo que tú eres Dios y no olvidando esa parte, sin exigencias, sin andarse sintiendo más que tú, porque eso nunca va a pasar. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a dirigirnos con prudencia y a actuar con prudencia, acercándonos a tu palabra para conocer tu voluntad. Bendice la salud, la familia, la vida, la paz y la tranquilidad,
lo laboral y lo económico de todas las personas que están aquí, y te ruego por todas las necesidades que en su oración presentan. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, y si Él quiere, la próxima semana compartimos nuevamente su palabra. Hasta luego.